Bienvenidos a una nueva emisión de Comunas TV. Abrimos con la información de que Roberto Feletti ha dejado su cargo en la Secretaría de Comercio. Esto ha trascendido después de que hayan pasado 2 o 3 días de que esa Secretaría haya pasado de la órbita del Ministerio de Producción al Ministerio de Economía. Es decir, la pelea que tenía con Culfas la iba a reeditar con Martín Guzmán. En disidencia de opiniones, en discrepancia, como dice así el comunicado con el cual se despide del cargo, ha renunciado. Es importante hablar de ese tema, de un tema que tapa otro, ¿no? Que ha pasado también hace 3 días, porque todo es muy reciente y de un programa a otro vamos contando temas completamente distintos. Siempre del mismo ámbito, siempre volviendo a lo económico, pero en este caso hablamos de que el viernes pasado fue por la mañana cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que era muy importante que la oposición en el Congreso apoye las retenciones al campo, a algún sector agroexportador, para sintetizarlo y no entrar en la batalla con el campo que se entró hace poquito más de 10 años. Sin embargo, después del pedido insólito a la oposición, ¿no? Porque según el presidente es Juntos quien tiene que estar a cargo de la redistribución de ingresos, él no puede tejer una alianza, una negociación firme para que salgan las políticas que él propio promete, esta vez en un ON, esta vez en una nota telefónica en un medio radial. Digo esta vez porque es común, los off, los no me lo publiques, te lo digo, pero no me lo publiques, ¿qué hace el presidente Alberto Fernández? Bueno, después de decir eso el viernes por la mañana, de que había que desacoplar los precios internos de los externos, es decir, no se puede comprar a peso lo mismo que está ganando un productor en dólares, hay que poner retenciones. Bueno, 3 horas más tarde fue el ministro de Agroindustria, Julián Domínguez, quien dijo que era imposible hablar de retenciones, que ni siquiera iban a enviar el proyecto al Congreso, o sea, ya desistiendo siquiera de la idea de negociar ese acuerdo. Días después nos enteramos de la renuncia del secretario de Comercio Feletti, que fue la noticia con la cual abrí esta introducción a Comunas TV. Está convulsionado la economía global, hablaremos con Margarita Pécora al respecto de las cuestiones geopolíticas, de las cuestiones internacionales, económicas también, y está muy golpeado el mercado local, que no cesa de tener un gran avance macroeconómico con números realmente sorprendentes, para bien, de calles, ¿no?, muy transitadas, como son las avenidas céntricas de la ciudad los fines de semana, y sin embargo una inflación galopante que no permite a las clases bajas poder tener una redistribución justa para tener un ascenso social que el peronismo siempre prometió. En esa disyuntiva comenzamos Comunas TV de esta manera. Seguimos con más Comunas TV y para cambiar un poquito de tema, estamos siempre abocados a la actualidad nacional. Hoy no ha venido Gabriel, ha faltado con aviso, estará el martes de la semana que viene. Tenemos una voz centroamericana para hablar del panorama general, regional, internacional, periodístico aquí en Comunas TV. Margarita Pécora, al lado mío, compañera de Comunas, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos por haberme invitado a este programa, que para mí siempre es un enorme placer poder estar acá en Comunas. Es parte también de mi vida, de mi proyecto seguido durante muchos años en este país. Y quiero puntualizarte que la voz no es centroamericana, sino caribeña. Vengo de Cuba, donde he formado mi profesión como periodista, y una buena parte de ella la he ejercido acá en Argentina al servicio de la agencia Comunas. Así que para mí es un enorme orgullo poder ahora estar en Comunas TV. Y puedo dar fe que tenés piernas, porque hace meses estábamos por Zoom, saliste acá en Comunas TV, pero siempre la modalidad virtual, digital, por una computadora, es de carne y hueso, eso lo puedo asegurar, o por lo menos es un holograma muy bien hecho. Comenzamos con las particularidades internacionales que yo planteaba al principio, en la presentación. Hoy por hoy, si salimos un poquito de Argentina y vemos el contexto global,
¿en qué anda el mundo? Porque estamos en guerra, ¿por dónde querés comenzar? Bueno, no es sorpresa para nadie que hay una conflagración mundial, hay un enfrentamiento bélico que se está dando, que es la guerra ruso-ucraniana, y que ya el impacto de ese enfrentamiento está surtiendo efectos negativos en las economías mundiales. Digamos que si antes los expertos en economía de Bloomberg, la CEPAL, que son, digamos, esos dos fuentes que yo suelo consultar, manejaban el término incertidumbre, en estos momentos eso ha cambiado a conmoción, a perturbación, porque realmente se están contrayendo las economías mundiales, a tal punto que hasta Alemania ha sentido en carne propia en la inflación de casi un 7, y tanto por ciento, que ha subido la inflación en ese país del primer mundo, que nadie podía imaginar que eso iba a ocurrir. Pero bueno, eso es un efecto previsible incluso, de la guerra ruso-ucraniana, que ha afectado sobre todo el acceso a los precios del petróleo y del gas, que son los dos combustibles más importantes que generan el mercado ruso. Además de los granos, recordemos que Rusia y Ucrania son los mayores productores de granos de Europa y del mundo en general, el 30% parte de allí, y justamente por esta guerra han subido los precios de estos productos. Así es que también en Estados Unidos se han sentido las esquirlas de esta guerra, a tal punto que, mira, Rodrigo, llama muchísimo la atención que Estados Unidos, que se cree el todopoderoso del mundo, que lo tiene todo, pues ha tenido que recibir ayuda de Alemania en leche fortificada para los niños, porque se acabó la leche fortificada en Estados Unidos. O sea, que Alemania está haciendo ahora un envío de eso a Estados Unidos, así que un poco vergonzoso, diría yo. Claro. Y por la parte de Asia, África, tenemos que Malasia está restringiendo sus exportaciones de pollo porque se ha visto imposibilitada de poder abastecer el mercado interno, también por el efecto de los precios altísimos. O sea, hay un efecto dominó con respecto a lo que es la inflación a nivel mundial, donde van cayendo los países, no importa si son más ricos o menos ricos, todos por igual están sintiendo los efectos no solo de la guerra ruso-ucraniana, porque durante la pandemia ya se predijo que se iba a producir una hambruna y una crisis económica a nivel global. Ya se sabía que esto venía, pero no se pensó que iba a ser tan drástico. No, y tan extenso. Y tan extenso. Nadie aseguraba que iba a tardar tanto tiempo, decían, va a ser una intervención corta de Rusia en Ucrania y demás, y la verdad que se fue dilatando tanto que ya no se sabe a quién le conviene una guerra. Obviamente siempre le conviene a los mismos y a unos pocos. Ahora, que tarde tanto, no sé qué país sacó beneficio de eso. En Ucrania, que era noticia todos los días, los primeros días, el presidente pidiendo apoyo a la OTAN que no le pensaba dar apoyo. Ahora salió la noticia de que 20 países enviarán armamento a Ucrania, cosa que está prohibida, no se puede enviar armamento a un país que está en guerra. Ha pasado Argentina con el caso con Croacia, Menem termina preso por la causa de envío de venta ilegal de armas. Bueno, Estados Unidos, que todo lo puede, sí, ¿no? Dijo que había 20 países que le iban a enviar armamento a Ucrania. ¿A quién le conviene la guerra esta? Por supuesto que a nadie, y mucho menos a las poblaciones de esos países o de ese país como Ucrania y también como Rusia, porque Rusia ha perdido a miles de soldados en esta guerra, en esta confrontación, donde se perdió el diálogo, donde se perdió la razón, porque eso es lo que se pierde cuando se llega a una guerra, ya se ha perdido la razón y la verdad. Entonces, detrás de esto hay un protagonista, digamos que omnipresente, que es Estados Unidos. Estados Unidos le conviene esa guerra, porque esa guerra es para empezar a esmerilar aún más a Rusia. Rusia es su competidor económico, al igual que China, y el avance que han tenido tanto Rusia como China a nivel mundial y sobre todo hacia América Latina es de muchísima preocupación para Estados Unidos, a tal punto
que mira vos que Estados Unidos ha tenido bloqueos terribles sobre países como Venezuela y Cuba y ha estado operando un giro drástico en su política para tratar de apaciguar los ánimos y conservar al menos un buen ambiente en lo que es su patio trasero. Solo que Venezuela y Cuba son huesos muy duros de roer, no van a declinar por nada. Viene ahora la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles y eso ha dado mucho que decir porque hasta el presidente AMLO, el presidente de México, López Obrador, salió a enfrentar a Biden porque Biden dijo, o sea, el gobierno estadounidense dijo que no excluyó así literalmente a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba de esa cumbre. Y AMLO le dijo que no iba entonces México. Y articulado a la postura de AMLO, también lo hizo Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras, la primera mujer que preside ese país, y una serie de presidentes que ya han expresado su postura, incluso Alberto Fernández, que es un hombre de un discurso tibio y ambiguo, ahora está diciendo que va a repensar si va o no a la Cumbre de las Américas, si Cuba, Venezuela y Nicaragua no van. Pero ha pasado una Cumbre de las Américas, creo que fue en México, donde Fox echó a Fidel Castro por pedido del presidente norteamericano, que era Bush en ese momento. Exactamente. Pero bueno, ya no está Fidel. Fidel siempre fue el gallito de pelea que siempre se le plantó a Estados Unidos y que no permitió que por ningún motivo nadie pusiera la bota yanqui sobre la isla. Ahora hay un nuevo gobierno, hay un hombre que tiene un perfil diferente en el sentido de que no es un combatiente del ejército rebelde, de la Sierra Maestra, de la guerrilla de Fidel, pero sí es un continuador de la política de Fidel Castro. ¿De Fidel? Y de Raúl, muy comprometido con el proyecto socialista en Cuba. Porque no era lo mismo un hermano que el otro, digamos. Por supuesto, un hermano que otro no eran iguales. Cuando Fidel deja el poder, pero todavía no había fallecido, claro. Es cuando se hace una alianza con Estados Unidos, va el presidente norteamericano Obama. A Cuba y demás. Recuerdo que estaba en Cuba yo en ese momento y en el periódico El Trabajador, en la contratapa, Fidel Castro había hecho una editorial que decía de hermano nada, porque Obama había dicho los hermanos cubanos ahora pueden tejer alianzas con nosotros. En ese momento era 1 a 1, casi como se llamó acá en la década del 90, el peso y el dólar. Habían puesto el cubano convertible al mismo número que el dólar. Y habían dicho los hermanos cubanos, entonces de hermano nada había sacado esa editorial, casi que o jugando a policía bueno o policía malo, pero contradiciendo a su hermano que estaba en la presidencia. Exacto. Después eso con Trump decayó esos acuerdos. Creo que fue beneficioso para Cuba que haya decaído los acuerdos con Estados Unidos. Bueno, te digo en síntesis, durante el gobierno de Obama, él mismo hizo compromisos, promesas hacia Cuba de flexibilización de las medidas del bloqueo. Cuando termina el gobierno de Obama, que no llegó a cumplir con las promesas, o sea, intentó hacer un acercamiento, hizo algunas medidas, la gente en Cuba sintió un respiro y hasta se simpatizó con el presidente afroamericano, que lo hicieron caminar por la bodeguita del medio, lo sentían ya como parte ya del otro lado del charco, como le dicen a esa franja de mar que separa a Miami, a la Florida de La Habana. Bueno, pero terminó Obama, no cumplió con las promesas totales y llegó Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump? Recrudecer las medidas, 244 medidas de bloqueo recio, rígido contra Cuba. Nada de ventas, nada de turismo, nada de vuelos, nada de visas, nada de remesas, o sea, para asfixiar ya totalmente al pueblo cubano y que terminara de rendirse, porque lo que se busca es la rendición del modelo socialista, porque ese es incompatible con el modelo norteamericano, que todo el mundo conoce que lo que vive de los países de nuestro hemisferio. Bueno, ahora con el gobierno de Biden también siguió mantuvo esas medidas
hasta la semana pasada, que viendo que el escenario de la Cumbre de las Américas venía adverso para él, y entonces dio un giro copernicano, brusco diría yo, con respecto no solo a Venezuela, sino también a Cuba, y aprobó una serie de medidas de flexibilización, como es permitir, o sea, restablecer los vuelos comerciales no solo a La Habana, sino al resto de las provincias cubanas. También restablecer el tema del reencuentro de las familias. Y, Biden era el vicepresidente en la administración de claro, Obama. sí, y Claro. estuvo de acuerdo cuando estaba Obama de que se hiciera esas medidas de flexibilización hacia Cuba, entendiendo ya que era obsoleto el bloqueo económico y comercial, que a Cuba no la iban a hacer rendir por nada, porque ese es su modelo, ese es su proyecto de soberano y no lo van a sacar de ahí. Es como que le digas a un musulmán que queme el Corán, no lo va a hacer. No, pero hay Entonces, algo más dogmático en el musulmán. En el cubano... no, claro, pero en el cubano... salvando la diferencia. Sí. Hay gente que ya no solamente no vivió la revolución, ya no son hijos de revolucionarios, ya son nietos, y se ve un cambio cultural en lo que alguien me describía como mientras nuestros padres luchaban por la universidad, los hijos ya con la universidad adentro, ya a cuestas con la comida todas las noches en la mesa y demás, ya piden otras cosas y ven en el extranjero como esa pluralidad, esa falsa libertad, esa falsa sensación de libertad que genera muchas veces los celulares y las cosas tecnológicas. Por eso digo, marco la diferencia, porque Cuba se va deshilachando la idea revolucionaria con el tiempo. Yo te diría que la actual generación que no está comprometida con quienes fueron a la Sierra Maestra, con quienes hicieron triunfar la revolución en 1959, esa joven generación tiene otras expectativas. Claro. Es hija de la globalización de la información, de la llegada del Internet, de los celulares, y quiere un cambio, quiere progresar. Y ha nacido en el periodo especial, ¿no? Nació en el periodo después especial, de la caída del muro de Berlín. exactamente, después de la caída del muro de Berlín, y ha padecido en carne propia las carencias que impone justamente el bloqueo norteamericano. Entonces, eso ha sido el motivo por la que la emigración cubana ilegal haya sido notable en estos últimos años. Diría que después de la pandemia hacia acá ha habido gran salida de personas de Cuba hacia la frontera en Centroamérica para de ahí emigrar a través de México hacia Estados Unidos, con la única diferencia de que Estados Unidos siempre ha sido más complaciente con el cubano que con cualquier otro centroamericano, cosa que a mí me parece totalmente injusta, porque todo el mundo necesita, en todo caso, cruzar hacia Estados Unidos, ya que lo han presentado como el garante de las libertades. Exactamente. Ajá. Todo el mundo quiere ir a progresar, aunque se rompa el lomo haciendo 3 empleos para mandarle las remesas a sus familias. Entonces, si llega y es cubano, pasa. Y si es hondureño o salvadoreño, no pasa. Entonces, hay que pensar que esos países centroamericanos, lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica no tanto, porque tiene su poco más protegida su economía, pero el resto de esos países centroamericanos vive de las remesas. Y ese es su principal rubro económico, más allá de que tienen potencialidades turísticas, agrícolas, como el café, buenísimo café, azúcar de caña, pero no tienen mercado para esos productos. ¿Por qué? Porque todo eso lo tiene monopolizado Estados Unidos en otras economías. Probablemente muchos indicadores marcan que Trump pierde las elecciones luego de la pandemia. Como la pandemia se ha llevado puesto muchísimos mandatarios, muchísimos oficialismos. De hecho, aquí hubo la elección de medio término, en la cual, más allá de que siempre hablamos de las falencias del gobierno, también gana la oposición, como gana la oposición en España, la de medio término, hablando justamente de promover libertades, una ciudad capital fuerte como Madrid, hablando de que las barreras la ponía la nación, la ponía España y no eran ellos. Parecido a lo que sucedió acá con la ciudad de Buenos Aires y la República Argentina. Ha pasado que muchos mandatarios han perdido elecciones, muchos oficialismos, producto de la pandemia.
Donald Trump no previó mover las elecciones, en todo caso, creyó vencedor, aunque perdiendo, él decía que igualmente era un ganador, que estaba falseada los resultados electorales y demás, pero termina perdiendo. ¿Es posible que Estados Unidos no se meta de lleno en el conflicto bélico que hablamos al principio, que la OTAN no asocie a Ucrania por un miedo a perder y también perder la presidencia en un futuro Biden? Porque un presidente perdedor no es un presidente estadounidense para ellos. Bueno, no soy experta en política, en geopolítica, mucho menos, pero yo presumo que no le conviene a Estados Unidos tener una participación presencial y activa, aunque está amenazando que si China se apodera de Taiwán, sí tendría una participación directa en la guerra contra China, claro, si se apodera de Taiwán. O sea, si recupera Taiwán, vamos a llamarlo como debe de ser, como Rusia recupera a Ucrania, que le pertenecía a esa parte del Donbass. Bueno, pero en ese sentido, ahí sí estaría él amenazando con entrar en una guerra ya directa con China. Eso sería la catástrofe mundial. Claro. China tiene un poderío económico increíble, todo el mundo lo sabe, que China tiene el proyecto de la Ruta de la Seda, con la cual se ha expandido por el mundo de una manera impresionante, y son proyectos que, a diferencia de los que Estados Unidos siempre ha pretendido hacer en el resto del mundo, son proyectos para ayudar a las economías de los países pobres a levantarse, porque en la misma Cuba, en mi país, hay proyectos para el desarrollo portuario, los astilleros, lugares que estaban totalmente abandonados, pero que en un momento de esplendor construían naves rastreras y de la marina de pesca impresionantes, y que se vendían a todas las Antillas. Bueno, ahí está China restaurando puertos, restaurando astilleros con financiamiento. El resto de las cosas también tienen asesores, por supuesto, pero la mano de obra es nacional. Así es que China está, perdón, te dejo terminar. No, decía, China está expectante. Expectante. De hecho, ha trascendido que todo el gas que no podía vender Rusia, China decidió comprarlo. O sea, para abastecer el mercado interno, que es enorme, el mercado chino. Sí, es un gigante que ya no está más dormido, ni tampoco esta cuestión que se hablaba durante décadas, cuando se despierta China. China se despertó, ha ganado mucho lugar en la pandemia también con respecto a otros países, a otras potencias, y ahora es a temer. Claro, y me parece que también han despertado los pueblos, que se dan cuenta de que la política colonial que trae Estados Unidos es obsoleta y es de siglos atrás, y no ha modificado nada. Quiere siempre poner bases militares cerca del agua, cerca de los minerales, cerca de los recursos primarios y principales que tienen los países, para irse posicionando y adueñando y marcando territorio. Y ya eso los pueblos lo conocen. Entonces hay un rechazo total a la política de Estados Unidos, a esa política expansionista de quererse apropiar y de querer dominar a los pueblos de esa manera. Por eso es que China tiene mayor entrada. No sabemos si al final de acá no sé cuántos siglos cambiará su política, pero por el momento le conviene a las naciones que están sin financiamiento, con proyectos, pero sin poderlos ejecutar, que venga un país y le ponga el dinero, y no la presencia de una base militar. O sea, entre una cosa y la otra. Y quería aprovechar este contexto de lo que estamos conversando, Rodrigo, para llamar la atención sobre el giro que está dando la izquierda en América Latina, en nuestro hemisferio. No sé si ahorita recordarás que hablamos de Xiomara Castro, ¿no? Bueno, primera mujer que asume la presencia en Honduras, pero con un corte ideológico de izquierda. ¿Qué va a pasar este domingo? En Colombia, lo impensado. Y le va a acertar una puñalada a Estados Unidos mortal. Es muy probable que Gustavo de Petro,
sea el presidente de Colombia. Tal vez no en la primera vuelta, pero en una segunda puede ser, porque está con más de un 40% de intención de votos. Entonces, hay una izquierda que está levantando vuelo en nuestro hemisferio y ya sabes que Lula da Silva probablemente también en las próximas elecciones en Brasil, con la mala performance y la mala imagen que se construyó Bolsonaro con la pandemia, que debe tener sobre sus hombros miles de muertos por haber negado las vacunas, la protección, el aislamiento, todas las medidas sanitarias para él eso era innecesario. Bueno, por eso muchas personas fallecieron. Entonces, vamos a ver qué pasa también en Brasil. Brasil es el gigante, es el principal socio comercial de Argentina, y le conviene a Argentina tener a Lula da Silva como presidente, porque todos esos proyectos que antes se habían firmado tendrían que una renovación inmediata. Vamos a ver con Scioli ahí, que está haciendo un papel bastante activo. Hay que ver cuando hablamos de volver a las políticas de hace algunos años, y también el mundo está como hace algunos años, digo, porque en el contexto que tenemos en Sudamérica, los presidentes sacando a la calle, en Uruguay, tanto Boris en Chile, se daría un marco geopolítico regional interesante que a priori sin Lula lo conocemos, lo que hizo, pero no se está dando. Digo, Evo está en la vice de Bolivia, pero no se está dando. Castillo asumió en Perú como para revolucionar. Pero lo han hackeado duro. Bueno, vamos a ver cómo reacciona si en Colombia sucede esto, que anticipás su relación con Venezuela también, porque siempre fue muy ríspida, y que haya un gobierno de corte similar al venezolano, al regional, pensando en lo latino y no tanto en ser un socio muy minoritario de Estados Unidos. Vamos a ver cómo reacciona el cono sur, si se da esta elección, que es muy interesante, y la vamos a estar siguiendo aquí de Argentina para ver cómo sucede el resto de la política internacional. Primero agradecerte y después decirte que yo te presenté como centroamericana, bueno, caribeña, en verdad. Ya sos casi argentina. Dijiste pollo. Sí, también. No dijiste pollo, dijiste pollo. ¿En serio? Sí. Hay palabras que ya estás bueno, estoy ya asumiendo la norma del habla en Argentina. Eso que es también tu país, ¿no? Es mi país también. Nacionalizada. Estoy nacionalizada también. Y eso me agrada que me lo hayas dicho mucho, porque para nosotros que ejercemos el periodismo, no solo en la radio, ahora también en la televisión, es importante tener por lo menos una forma del habla neutra y bastante adaptada a la norma del país donde uno se encuentra. Así es que me alegro mucho de que haya sonado así. Y quiero aprovechar antes de terminar este programa para felicitarte en lo personal por tus éxitos literarios en la Feria del Libro. Ya lo hice por internet, pero no es lo mismo. Así que para mí es un enorme orgullo, porque te he visto crecer profesionalmente desde aquel primer día que llegaste al búnker de Rock and Pop, iniciando tus primeros pasos en Comunas, y verte ahora en la Feria del Libro ya como un escritor más allá de ser periodista, a mí en lo personal de verdad me da tremenda alegría, y te deseo mucho más crecimiento y mucho más desarrollo. Muchas gracias, Margarita. Margarita Pécora pasó aquí por Comunas TV. Nosotros continuamos ya para el cierre de este programa. Finalizábamos esta edición de Comunas TV aquí por Canal 22. Será recién hasta el martes que viene cuando nos volvamos a encontrar para seguir hablando cerca de media horita acerca de la política nacional, la política regional, la internacional, como fue el caso de hoy con Margarita Pécora. Seguramente reincorporado Gabriel Russo, el conductor habitual de este ciclo. De mi parte solamente resta despedirme. Chao y que tengan una gran semana.